Después de la Primera Guerra Mundial, de la cual tenéis un vídeo en el canal, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica del mundo. Bienvenidos a probablemente el mejor vídeo de mi canal. Justo en este momento empezó a hablarse del sueño americano y del estilo de vida americano que era, vamos, increíble. O eso decían, ya que el 24 de octubre de 1929, también conocido como Jueves Negro, una gran oleada de vendedores afectó la bolsa de acciones de Nueva York. Un montón de personas querían vender sus acciones y nadie deseaba comprarlas, desencadenando el crack bursátil del 1929. Eso fue un caos. Miles de personas querían su dinero, se arruinaron, fueron a los bancos a retirar todo su dinero, todo lo que tenían, y muchos bancos se vieron obligados a cerrar por no tener dinero. En resumen, el crack de la bolsa llevó a muchos bancos a la quiebra. Como la gente creía que se avecinaban tiempos difíciles, el consumo disminuyó un montón y las fábricas tuvieron que cerrar también. Debido a esto, el número de parados aumentó y muchas familias cayeron en la miseria. Y ojo, esto no solo era en Estados Unidos. En el resto del mundo las cosas también estaban muy complicadas después de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto empobreció a un montón de países europeos, los cuales tuvieron que hacer frente a préstamos de guerra y la devaluación de su moneda. Pero los problemas económicos fueron especialmente graves en Alemania, que no podían pagar las reparaciones de guerras exigidas por el Tratado de Versalles, del cual también tenéis un vídeo en el que lo explico. Ahí te he visto. Venga. Esta situación desató una gran inflación, la devaluación de su moneda y un aumento de la tasa del paro. Tío, en pocas palabras, la cosa nunca ha estado más jodida. Y aquí comienzan los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Ya palomitas, que empezamos. Capítulo 2. Italia. La guerra en Italia dejó graves secuelas. Murieron alrededor de 700.000 personas y muchas industrias quedaron inservibles. Además, había deudas y los acuerdos de paz fueron una decepción, porque no les dieron los territorios de Dalmacia y Fiume, los cuales Italia reivindicaba como suyos. Básicamente decía que esos territorios eran suyos y los buscaron invadir en la Primera Guerra Mundial y no lo consiguieron. La gente empezó a manifestarse, a hacer huelgas y a ocupar terrenos. Y a esta situación se le sumó la inestabilidad política. Tío, era un descontrol absoluto. Pues bien, en este contexto aparece Benito Mussolini, uno de los principales protagonistas de esta historia. Benito, en 1919, creó los Fasci de combate, o más conocido como los facios, ¿sabes? Joder. O más conocido como los fascios de combate. Eran grupos paramilitares, pues uniformados con camisas negras. Y estos, en 1921, se convirtieron en el Partido Nacional Fascista. Este partido básicamente lo que quería era hacer de Italia un estado fuerte, con una política expansionista bastante potente, y en poco tiempo contó con el apoyo de la burguesía. También contó con la financiación de grandes propietarios, la Iglesia Católica o incluso el rey. En las elecciones de 1922, el partido fascista solo consiguió 92 diputados en un parlamento de 500. Pero en ese mismo año Mussolini no pensaba rendirse y criticó la poca capacidad del Estado para controlar el orden. Y ahora va el tío y crea una huelga general apoyada por socialistas y anarquistas para exigir al rey que le entregara pues el gobierno. Y bueno, lo hizo en la famosa marcha sobre Roma. Así que en octubre el monarca, todo rayado por todos estos movimientos, huelgas, decide darle el poder a Benito Mussolini. Liada padre. O sea, esto es un error. Qué putada. Todo mal. Este hecho básicamente instauró la dictadura en Italia. Toda esta transición se inició en el 1924, cuando Mussolini ganó las elecciones gracias a la violencia ejercida a sus rivales políticos. Este nuevo estado totalitario se caracteriza por las siguientes razones. Por la ilegalización de los partidos políticos, ¿vale? Y por la búsqueda y encarcelamiento de sus líderes. Acordaos de esto porque no es para nada la primera vez que vais a escucharlo. Como no podía ser de otra forma, se prohibieron las huelgas y los sindicatos, y también con el desarrollo de una política económica autárquica que aspiraba a la autosuficiencia. Básicamente no quería depender de países exteriores a Italia. Y bueno, también se hizo con el control de la sociedad a través del partido. Esto es algo que vais a ver en el resto del vídeo un montón de veces. Básicamente Mussolini se creía Julio César. Prometió la creación de un imperio italiano que, al igual que en la antigua Roma, controlaría todo el Mediterráneo. Con este mismo objetivo invade Etiopía en 1935, para ampliar las colonias italianas al norte de África. Todas estas colonias del norte de África las tenéis explicadas
Exacto, en el vídeo de la Primera Guerra Mundial. Y os preguntaréis, pero bueno, ¿cómo la Iglesia Católica dio apoyo a todo este movimiento? Pues porque se firmó un concordato con la Santa Sede para restaurar en Italia todas las atribuciones de la Iglesia Católica. Por eso, a día de hoy, la ciudad del Vaticano, el país del Vaticano, está en Italia. Capítulo 3. Alemania. Aquí empieza la parte fuerte, la parte potente de todo este asunto. En 1918, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II proclamó la República. Cuando digo Kaiser no me refiero a Michael Schumacher, ¿vale? Una república la cual tuvo que hacer frente a una grave situación económica, las insurrecciones comunistas y la violencia de la extrema derecha. En esta situación aparece Adolf Hitler, un exsoldado de la Primera Guerra Mundial que no había aceptado la derrota alemana. En 1920 se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, del que se convirtió en líder indiscutible, pero tras un intento de golpe de estado fallido lo llevaron a la cárcel, en la cual no perdió el tiempo para nada y hizo el libro Mein Kampf, eso está mal dicho 100%, escribió el libro Mi lucha, donde expresó su odio por la democracia y su defensa ante el antisemitismo. También decía que la raza aria, la raza alemana de estos todos blancos, ojos azules, era superior al resto y bueno, de ahí viene todo el odio a los judíos y al resto de personas que no eran de la raza aria. También hablaba de la necesidad de crear un imperio que juntase a todos los pueblos de habla alemana, porque él decía que allá donde hubiese un alemán, eso tenía que ser Alemania. Como veis, son pensamientos realmente muy peligrosos, que todo esto llevaron a lo que os voy a contar a continuación. La verdad es que Hitler utilizó la demagogia, que es básicamente mentir. Prometió mejores salarios y más puestos de trabajo. También atacó fuertemente a los judíos demócratas y comunistas, ya que les echaba la culpa de que Alemania estuviese en la crisis en la que estaba. El partido nazi eligió como emblema la bandera roja y la cruz gamada, y se dotó de una organización paramilitar a modo de milicias que se opusieron a la República. ¿Qué acabo de hacer, tío? Ante todo este caos, los burgueses y los trabajadores se volcaron ante las promesas nazis y el resto sobre las comunistas. Mucha gente prestó ayudas económicas al partido nazi y en 1932 consiguió 196 diputados en un parlamento de 608. En enero de 1933, las fuerzas conservadoras metieron un poco de caña al presidente para que nombraran a Hitler canciller. Y para marzo de 1933, Hitler convocó nuevas elecciones. Después de todo este estado de represión y miedo que a través del partido nazi Hitler había infundido a los ciudadanos, acabó ganando esas elecciones. Y después de esto aprobó unas leyes para que él pudiese gobernar al margen del Parlamento y de la Constitución. Y en agosto de 1934, tras la muerte de Hindenburg, Hitler fue nombrado Führer y canciller del Tercer Reich, o Reich, o Roch, o Ruch. Vale, capítulo 4 y último antes de empezar con la guerra. Señoras y señores, os presento la URSS. En Rusia se había producido una revolución en 1917 y se había construido un régimen socialista y con ello un nuevo estado, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero Lenin, el líder de la revolución, murió en 1924. Aquí aparece otro de nuestros protagonistas, Joseph Stalin, quien se convirtió en secretario general del Partido Socialista de la Unión Soviética y ejerció el poder mediante un régimen totalitario. Sí, otro, más conocido como el estalinismo, cuyas características fueron ejercer un sistema dictatorial e imponer un fuerte control ideológico sobre la sociedad, lo que involucró la violencia y también la creación de los gulags, tema bastante interesante al que le puedo dedicar otro documental. Ser parte del partido de Stalin era necesario para ocupar cualquier cargo de responsabilidad en el país. ¿Por qué? Pues porque lo controlaba. Así que la URSS se convirtió en un estado policial que practicaba la violencia con total impunidad, con el objetivo de ahogar a la disidencia y mantener el poder de Stalin. Algo parecido ocurrió en Alemania, ya que se disolvieron todos los partidos políticos y sindicatos, menos el del partido nazi. Solo fueron autorizados el partido nazi y el Sindicato Alemán del Trabajo, que era un sindicato al que todos los trabajadores debían afiliarse. Pero ojo que en 1934 se creó la Gestapo, la policía secreta, dirigida por Himmler,
encargada de la represión de los opositores al régimen y, como no, también de controlar la opinión pública. En pocas palabras, Hitler quería lo mismo que también quiso en su momento... Se me queda la mente en blanco. En pocas palabras, Hitler quería lo mismo que Mussolini, tener un sistema económico autárquico para no depender del resto de países y tener muchas armas, muchas cosas y mucho dinero para empezar otra guerra. La ciencia y la cultura se nazificaron y se crearon las juventudes hitlerianas para adoctrinar a los jóvenes. Y por último, se comenzó la persecución y la eliminación de toda minoría considerada inferior, como los gitanos o los judíos. Se crearon los campos de concentración como Auschwitz, creo que lo he dicho bien, y bueno, este es un campo de concentración al que si veo mucho apoyo en este vídeo le puedo dedicar otro documental. Por cierto, sígueme en Instagram, que ahí aviso de todos los vídeos y pongo encuestas sobre próximos vídeos, así que vete a seguirme. Capítulo 6. Comienza la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Así comenzó la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Se estima que hubo entre 50 y 85 millones de fallecidos. Sí, sé que la diferencia es muy grande, pero son estimaciones. De los cuales la mayoría eran civiles. Pero antes de todo esto ocurrieron un par de cosas. Hitler invadió de forma exitosa Checoslovaquia. Y también hizo un pacto con Stalin de la URSS, lo cual fue una sorpresa, porque Hitler era abiertamente anticomunista y los soviéticos eran comunistas. Tenían un sistema económico en el que se prohibió la propiedad privada y... bueno, me entendéis, había comunismo. Se creó el Pacto Germano-Soviético. Los alemanes invadieron media parte de Polonia y la URSS la otra mitad. Sí, tío, se la repartieron. O sea, están locos estos chavales, tío. Como no, después de todo esto, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. A la URSS se le metió en la cabeza conquistar Finlandia. Y lo intentaron. Ya veis que lo intentaron. Pero no tuvo mucho éxito y solo pudieron hacerse con una pequeña parte del terreno. Justo en este momento de la historia, Hitler, al ver que el ejército soviético no es capaz de hacerse con Finlandia, le dedica unas palabras, ya que les llamó ejército débil formado por infrahombres. Iba a tope, este tío iba a tope, iba por todas. Y pues decidió invadir Dinamarca y Noruega. A ver, realmente hasta este momento de la historia el resto de líderes europeos habían mostrado bastante calma, bastante pasividad ante todas estas conquistas alemanas. Pero todo cambió cuando los alemanes deciden invadir Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. ¡Wow! Alemania irrumpió en Francia y con mucho éxito. Los franceses y los ingleses que apoyaban a los franceses tuvieron que acabar huyendo por las playas de la ciudad de Dunkerque. Y en este intento de huida, Hitler podría haberlos matado a todos, pero no lo hizo. Dejó huir a más de 300.000 soldados enemigos. Pero, ¿por qué? Este es uno de los temas más debatidos de esta historia. Algunas de las teorías son que los generales alemanes tenían miedo del barro de esta ciudad y que los tanques se quedasen ahí atascados y que fueran una presa fácil para los franceses. Algunos expertos también dicen que Hitler no quería destruir ni humillar del todo a Reino Unido y a Francia, ya que los veía como unos posibles aliados en el futuro. Y otra de las teorías dice que Hitler no quiso arriesgarse a perder más soldados. Pero a día de hoy no se sabe nada a ciencia cierta, así que nunca lo sabremos. Francia se dividió, la mitad era de los alemanes y la otra parte se conoció como la Francia de Vichy, o Vicky, o Vichy, o... Pero ahora entra en escena Benito Mussolini, y al ver todo el éxito de las campañas alemanas dice, hostia, yo también quiero, y decide invadir Albania. También declaró la guerra a Inglaterra y Francia, en pocas palabras se puso de parte de los nazis. Con la ayuda del pintor austriaco, Italia invade Grecia y Bulgaria. Pero la verdad es que sin la ayuda de los alemanes, los italianos no podrían haber conseguido esta hazaña. Así que Mussolini, más que una ayuda, se acabó convirtiendo en una carga. Vale, vámonos a Inglaterra. Churchill llega al poder después de que Chamberlain dimitiese. Tío, de verdad que me pasa con los nombres. Y bueno, este representante rechaza todo tipo de acuerdos con Alemania. Así, los alemanes, completamente cegados por su éxito en batallas anteriores, deciden invadir Inglaterra. Pero esto es algo más difícil de lo que parece, ya que Inglaterra está rodeada al 100% por agua, y esto complica un poco las cosas. Esta batalla tuvo lugar sobre todo en el aire. La verdad es que los alemanes se hacían con el territorio, pero Inglaterra no se rindió para nada.
A finales de 1940, Adolf Hitler tuvo una entrevista con el dictador español Franco, porque básicamente Hitler quería que España entrase en la guerra de su parte. Ojo, Franco quería, pero España estaba pasando por una pequeña crisis, bueno, de pequeña nada, bastante grande, después de la guerra civil. Dejando esta parte de la historia atrás, Alemania se había hecho con 11 países europeos, más Italia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, que estaban aliados con Hitler. Pero ojo porque se viene plot twist, ya que Adolf decide invadir la URSS. Sí, su antiguo aliado. Muchos os preguntaréis por qué Hitler tuvo tanto éxito en las campañas anteriores, y es porque contaba con aproximadamente 4 millones de soldados. Son muchísimos. Bueno, el caso es que Alemania y sus aliados se hacen con la mitad de Polonia, que era de la Unión Soviética, junto a Bielorrusia y las repúblicas bálticas. Cuando crees que ya nada puede sorprenderte, Japón decide entrar en la guerra de parte de Italia y Alemania. El Imperio Nipón, los japoneses, invaden China y la Indochina francesa. Y a todo esto Alemania termina de invadir el resto de Francia que le quedaba. Después de unos cuantos malentendidos, Japón decide bombardear la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto supondría un antes y un después, ya que Estados Unidos entra en la guerra. Japón se hace con la mayoría de Asia, pero la cosa no acaba aquí, ya que Hitler declara la guerra a Estados Unidos. ¿Sabéis que la ciudad de Stalingrado se llama así por Stalin? Bueno, pues Hitler sí que lo sabía y decidió invadirla, pero con poco éxito, ya que esta fue la batalla más sangrienta de la historia, y Alemania acabó rindiéndose, lo que supondría que empezarían a perder territorios soviéticos continuamente. Y a todo esto le sumamos que Estados Unidos ganó la batalla del Pacífico a Japón y consiguió vengarse por Pearl Harbor. Los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS, bombardean Roma, lo cual supuso un duro golpe para los italianos. Pero entonces Mussolini es arrestado y fusilado por los italianos, lo cual supuso la liberación de Roma. A partir de aquí les toca golpear a los aliados. Las tropas estadounidenses desembarcaron en Normandía, el famoso día D, y poco a poco se hacen con toda Francia y con gran parte de Europa. En el Pacífico, En el Pacífico, Estados Unidos controla la situación, pero los japoneses tienen un extraño estilo de batalla. Ya que entraron en juego la unidad Kamikaze, que básicamente eran pilotos suicidas japoneses que llenaban su avión de explosivos y se estrellaban, se estampaban contra estructuras enemigas. Los aliados se hacen con más parte de Europa y descubren todas las atrocidades cometidas por los alemanes en los campos de concentración. Los soviéticos llegan a Berlín y ganan la guerra. Poco después, Adolf Hitler se acabó suicidando en su búnker. Pero los japoneses no se rendían ante Estados Unidos, y es aquí cuando ocurren los sucesos vistos en la película Oppenheimer. Los estadounidenses lanzaron 2 bombas nucleares, Fat Man en Nagasaki y Little Boy en Hiroshima. Y esto supuso la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya encantado el documental, hemos repasado todos los sucesos, lo que son 2 temas en mi libro de historia. Temas en los cuales tengo buena nota, que no se diga. Y también tenéis un vídeo hablando justo de esto en el canal, ¿vale? Así que nada, ir a verlo y si hay mucho apoyo haré más documentales sobre esta historia, que la verdad me ha gustado mucho. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.